vamos a conversar con una persona que es investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, Daniel Rebolledo. Tenemos hartas cosas que conversar con él. Queremos conversar, por cierto, incluso de esta situación de migración. Te la voy a poner en un ratito en el video para que a ver si la podemos comentar. Pero sobre todo lo que nos interesa es tu especialidad de investigación en todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad pública y sobre todo cómo se ve esta situación proyectándola con todas las variables que inciden justamente en ese fenómeno. Gracias por estar acá. No, gracias a ti por la invitación, por supuesto. A ver, ¿cuál es el ángulo de mirada de Libertad y Desarrollo para el tema, por ejemplo, de la seguridad pública actual? Mira, nosotros la semana pasada sacamos un estudio que es tercera vez que lo sacamos, que lo hacemos con las cifras del Stop de Carabineros. El Stop de Carabineros es un sistema instaurado por el gobierno anterior del presidente Piñera, que era una suerte de sistema de gestión, de gestión policial. El sistema se llama Sistema Táctico de Operación Policial, que fue instaurado por ley y que determinó la obligación a Carabineros de publicar cifras de manera semanal. Nosotros hicimos el año pasado un informe sobre delitos de mayor connotación social, que son los que incluye homicidios, violaciones, robos, hurtos y lesiones. Hicimos uno del primer semestre, uno para cerrar el año y ahora hicimos uno de los primeros 3 meses de este año. Cuando hicimos el informe del último año, al cerrar el 2022, nos dimos cuenta que los delitos habían crecido un 45%. Ahora, siendo honesto, porque esto hay que hacerse trampa en el solitario, igual nosotros veníamos por un periodo de 2 años en que los delitos habían disminuido de manera brusca a propósito de las restricciones sanitarias de la pandemia. El país entero se paralizó el comercio y también se paralizó, por supuesto, los delitos, que es parte también es una empresa. Sin embargo, el informe que hicimos de los primeros 3 meses de este año ya no está, por así decirlo, contaminado con esta desvirtuación de una comparación de una vara menor, y vimos que los delitos de mayor connotación social están creciendo en un 14%. ¿Qué significa esto? Que si se mantiene este ritmo de crecimiento, a fin de año, diciembre, vamos a recuperar los niveles globales de delitos que teníamos antes de la pandemia. O sea, en la pandemia teníamos un nivel que sufrió una brusca caída por la pandemia, por las restricciones sanitarias. El año pasado recuperamos gran parte de esos delitos y este año estamos en vías a recuperar eso. Eso por primera parte. Pero igual me gustaría mencionar otra cosa, porque finalmente hablar de los delitos globales uno pierde un poco el detalle de la ponderación de cada delito. Porque uno de los fenómenos que vimos tanto en el primer semestre del año pasado como el año completo y el primer trimestre es que hay ciertos delitos que han alcanzado su máximo histórico cada vez que los medimos. O sea, cada vez que ponemos stop y decimos vamos a ver cómo van los delitos hasta acá, ciertos delitos son máximos históricos, que son los homicidios, las violaciones y los robos violentos de vehículos, que se conocen coloquialmente como portonazos o encerronas. Eso nos da un promedio diario, el año pasado como este trimestre, de 2 homicidios al día, 8 violaciones y 35 robos de vehículos. Y eso es una tendencia que no ha cambiado a lo largo del último año. Ahora, ustedes cuando hacen este tipo de investigación, ¿las comparan, por ejemplo, con otros países en situaciones relativamente parecidas, a ver si es que el fenómeno, no para decir a ver si estamos mejores o peores, sino que para saber si el fenómeno es un fenómeno que atraviesa fronteras? O sea, hay en la civilización humana, por ponerlo de un ejemplo así bien grandote, hay en la especie humana en estos momentos una mayor propensión, por ejemplo, a la violencia, al delito, a ese tipo de cosas? Mira, particularmente en este estudio no lo hicimos, lo hemos hecho en otras comparaciones con otras cifras. Efectivamente, Chile sigue estando en lo más abajo de la tabla en términos de tasa de homicidios, por ejemplo. Sin embargo, hay ciertas particularidades. La primera es que, por supuesto, uno tiene que hacer, como tú bien dices, análisis y comparaciones con otros países, pero también hay que comparar la realidad misma de Chile, porque Chile es un país que tradicionalmente ha sido muy pacífico en términos de este tipo de delitos. Y últimamente la delincuencia en Chile, la naturaleza del delito ha cambiado. Particularmente, por ejemplo, en el caso del homicidio. Yo creo que el caso del homicidio es un caso ejemplar para articular este cambio de naturaleza. Yo tengo recuerdos, ya no soy tan joven, de que el delito de homicidio hace 20 años era muy puntual
relacionado a crímenes pasionales, a lo que era la prensa roja en su momento. Hay un diario muy famoso que siempre sus portadas eran de prensa roja y siempre eran crímenes pasionales, mató a la vecina porque estaba con otro, cosas de ese estilo. Sí, hay uno clásico ahí yo lo recuerdo, pero hasta el día de hoy, el titular era "Lo mataron por vaca". Sí, perfecto, sí, yo me acuerdo de eso. Bueno, esa es la asociación que existía casi como si nos ponemos filosóficos, como del imaginario colectivo del homicidio. Pero hoy en día las noticias son distintas, porque hoy día el homicidio está vinculado a lo que son sicariatos, enfrentamientos, ajusticiamiento, enfrentamientos de bandas rivales. Y para ponerle número al asunto y no solamente hablar de cosas etéreas, hay que ver lo que ha pasado, por ejemplo, con los imputados desconocidos. En 2012, los imputados desconocidos en los casos de homicidios eran un 15%. El año pasado, el cierre de año, si no me equivoco, fue un 42%. O sea, casi se triplica la proporción. Y eso tiene un efecto también en las sentencias condenatorias. El 2009, el 72% de los casos de homicidio terminaron la sentencia condenatoria. Hoy, al fin del 2002, fue un 48%, porque están relacionadas estas dos variables. Es decir, menos de la mitad de los casos de homicidios que ve la Fiscalía en el año terminan una sentencia condenatoria porque efectivamente no saben quién cometió el delito. ¿Por qué? Porque estos delitos están más vinculados hoy en día a lo que son bandas de crimen organizado. Ya no es un crimen pasional donde la víctima y el victimario están ahí juntos y llega las policías a hacer las primeras diligencias y los ven y está todo más o menos claro. Eso ya no está ocurriendo. Eso es lo que está cambiando en este momento. Claro, hay la situación de bandas organizadas, entre otras cosas, una de las organizaciones básicas es que no los pillen. Claro. Y por lo tanto... Por algo se organizan. Claro, exactamente. Y por lo tanto, la comisión de delitos se encubre. En los casos clásicos que tú llamabas de crímenes pasionales o situaciones entre vecinos, que eran, las cosas eran relativamente abiertas porque mucha gente veía y hablaba y daba cuenta de esas situaciones. No había, probablemente no había una intención original del perpetrador de matar, pero en medio de una ofuscación brutal, termina la cosa como termina. Aquí no, aquí hay intención muchas veces, ya sea para cometer un delito que eventualmente trae acarreado la disposición de las personas que lo van a cometer de liquidar, eliminar a las personas en caso de que tengan resistencia. Claro, aquí la intención es el asesinato o es parte de las herramientas del crimen organizado, no son efectos secundarios o no deseados de otra situación que se está dando de antemano, y eso es lo que está pasando. Ahora, es muy difícil medir también el crimen organizado, porque esta es una de las variables que se pueden hacer, pero hoy día, la palabra crimen o el término crimen organizado está siendo muy utilizado y hoy día quizás todo es crimen organizado cuando no debería serlo. Es difícil medirlo, pero a través de algunos delitos se puede medir. Por ejemplo, lo que está pasando con los homicidios, las cifras que te acabo de mencionar, o el hecho de que están aumentando y alcanzando cifras históricas cada vez mayores el tema de los robos violentos de vehículos. Porque el robo violento de vehículos, uno lo ve, claro, como en las noticias, la imagen de que te están asaltando con pistolas para robarte el auto, pero detrás de este delito hay toda una cadena detrás. O sea, finalmente, esconder un auto o vender un auto no es como robar una billetera, robar un celular que uno puede ir a venderlo al persa el domingo y puede liquidar al tiro el bien. Hay toda una cadena detrás de un lugar donde hay que, si se están robando en promedio 35 vehículos, violentamente al día, hay que tener una serie de lugares donde dejar estos vehículos, donde desarmarlos, donde borrar. Hay una logística. Una logística, hay que borrar la trazabilidad, donde si es que se va a vender por piezas, desarmar el auto para venderlas por las piezas y tener lugares de confianza donde ir a dejar estas piezas para venderlas. Ahora, inevitablemente llegamos a este punto, que cuando se discute eso, tal cual como tú lo estás señalando, el fenómeno de nuevo de comisión de delito, como yo lo he dicho varias veces acá, pero lo voy a repetir porque encuentro que es tan buena la frase, que los Lelutier, grupo uruguayo, tenía una frase muy buena que decía: errar es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía. Y claro, cuando nosotros estamos en una situación que vemos que crece, inmediatamente hay que destinar algún tipo de responsabilidad. ¿A dónde nos vamos? Lo más fácil y lo más a mano son la inmigración. Sí. Es lo que está sucediendo hoy en día. Uno lo ve en las encuestas, en varias encuestas, que la primera responsabilidad es por la inmigración. O sea, en órdenes del 60% la gente dice que ha aumentado la delincuencia en virtud de la inmigración. Por supuesto, mira,
hay dos cosas, es un tema muy delicado, es un fierro caliente que muy poca gente se atreve a tocar porque es muy complejo. Yo creo que lo primero que hay que hacer acá no es centrarse en las nacionalidades o en las personas mismas. Lo que sí hay que tener conciencia, y no hay que ser ingenuo, es que las redes o los pasos o la logística por la cual ingresa la inmigración ilegal es la misma logística que es utilizada para el contrabando, para el narcotráfico, para la trata de personas o para el ingreso de armamento. O sea, tampoco hay... Y por supuesto, si uno ve esto, bueno, como te decía antes, es difícil medirlo, si uno ve entrevistas de personas especialistas en el tema que están como fiscales, igual admiten que hay ciertos delitos que han surgido nuevos, que ellos lo vinculan a violencia específica de la inmigración, pero ahí reducirlo a que es la inmigración yo creo que no corresponde. Lo que hay que centrarse efectivamente es que el problema más que la inmigración es la porosidad de la frontera. La porosidad de la frontera permite que ocurran cosas como la inmigración ilegal en masa, que está ocurriendo hoy en día y que por supuesto está causando, como ha pasado en todo el mundo, que cuando existe inmigración en masa, sobre todo de países que quizás no comparten tanto la cultura idiosincrática del país, aunque en el caso de Chile no es tan así, como no es tan fuerte el caso como por ejemplo lo que pasa en Europa con los musulmanes, se genera esta distancia del otro. Y es lo que te genera finalmente también puede generarte el peligro del populismo, que es lo que también es un fenómeno que está muy creciendo hoy día en el mundo. Eso es muy interesante lo que estás planteando, porque hay ciertas cosas que de alguna manera generan en las personas una suerte de lo que los gringos llaman nudge, un empujoncito, así como que, a ver, va en esa dirección. Cuando tú ves personas que son distintas a ti, por ejemplo, racialmente, ves personas que son distintas a ti en todo orden de cosas, la tentación de poder inculpar al diferente, al distinto, al que no estaba aquí hace una serie de años, es muy rápida. Y se hace inmediatamente. Y se hace tanto con los venezolanos, los colombianos, los peruanos, en fin. Ese tipo de situación... No olvidemos que el propio presidente Piñera llamó a los venezolanos para que vinieran a Chile y bueno, varios de ellos llegaron acá, no digo que la única causa. Que es la única causa, pero normalmente, y por eso saco a colación al presidente Piñera, porque en ese tiempo todavía no había una sensación de que la inmigración era pero perversa por sí mismo, o que traía escondido debajo una situación que podía afectar el país. Ahí se reduce básicamente a un tema de números, o sea, porque finalmente, si es que tienes una inmigración muy incipiente que empieza a llegar al país, en números que todavía no generan saturación de servicios, o sea, igual también hay que tener algunos datos en la cabeza. En las 3 regiones de más al norte, la proporción de imputados extranjeros es mayor a la proporción de la población. También hay un fenómeno ahí que hay que ver. Pero sí, claro, cuando empieza a haber una explosión de inmigrantes, que es lo que empieza a pasar a partir del 2018, nosotros hicimos un estudio al respecto, claro, ya no pasa a ser la anécdota. Ya no es la anécdota de que viste una persona extranjera distinta y le llegaste a tu casa a comentar con tus amigos, sino ya es como parte permanente del paisaje, por supuesto. Bueno, en sociología lo llamamos el elemento vicario, que es como donde tú reduces toda ciertos como constructos, una cosa que, bueno, uno se podría armar en una bola en ese sentido. Pero es como, claro, es la respuesta más fácil. Ahora, yo quiero insistir, tampoco hay que ser ingenuos de que sí hay un problema en Chile de inmigración irregular, descontrolada, que hay una porosidad de la frontera que es muy fuerte y que esa porosidad de la frontera no solamente utilizada por inmigrantes que vienen cruzando la frontera para buscar mejores oportunidades para su familia, sino también es utilizada por los llamados coyotes, por gente que quiere ingresar armamento ilegal, droga y un sinfín de cosas que son perjudiciales para el país. Ahí yo, de todas maneras, y con eso cierro el punto quizás, yo tengo un poco de esperanza al nuevo articulado que se está haciendo en la propuesta de Constitución, que ellos incluyeron dentro de las facultades de las Fuerzas Armadas la protección de la frontera. Porque hoy en día las Fuerzas Armadas, que son 3, la Armada y la Fuerza Aérea tienen protección de la frontera. Ellos, la Directemar, la GAC, ellos protegen respectivamente las fronteras marítimas y aéreas. La protección de la frontera terrestre no está en manos del Ejército y yo creo que podría estarlo mediante una efectiva capacitación y teniendo un organismo interno
como simple la ley de Ectemar, que se preocupe de esta medida. Pero finalmente nosotros tenemos, por eso yo encuentro que es positivo lo que hizo el presidente Boric, siendo que somos de veredas distintas, el hecho de haber impulsado este proyecto de infraestructura crítica. Lo único que hay que reparo es que sigue siendo algo temporal para un fenómeno que va a ser permanente. O sea, la nota que adelantaste, Fernando, anteriormente, muestra que no es una crisis, la de la inmigración, propia de Chile. Es una crisis de 7 millones de venezolanos que escaparon y que están en la región completa. Entonces, finalmente hay que tratarlo de manera multilateral, y de manera también permanente con los recursos que tenemos. Sí, hay otra variable que hay que recordar de tanto en tanto. Los fenómenos que generan la migración son fenómenos que eventualmente pueden ocurrirle a cualquier país. Nosotros tuvimos en un momento dado 1 millón de personas fuera. Después de en la dictadura, como exiliados, o personas que se habían escapado para no sufrir acá, por todas partes, y nos recibieron súper bien, hay que decirlo. No estoy tan seguro si es que se da una nueva oportunidad que hay que salir, nos van a recibir demasiado bien, porque en una de esas pasan cuentas por las cosas que nosotros mismos hacemos acá. Pero ese fenómeno es un fenómeno que es bien interesante, como lo planteaste tú cuando estableciste la relación en Europa con las distintas religiones o nacionalidades, donde ya tú ves el inmigrante. Pero cuando tú sales, por ejemplo, de viaje turístico, nadie se le ocurre mirarte relativamente mal, todo lo contrario, es fantástico. Pero cuando tú sales por necesidad de sobrevivencia, hoy día eso está siendo mal mirado. Sí, es un problema que está ocurriendo y acá está generando tensiones que van a explotar en algún momento o pueden explotar si no se abordan de manera efectiva. Pero, o sea, las encuestas muestran de que las personas asocian el aumento de la delincuencia a esto particularmente, sí. Y la última encuesta de Bicentenario UC mostró que aumentó exponencialmente el número de personas que hablaban de que existía un conflicto entre las personas chilenas y las personas inmigrantes. Ahora, es algo que hay que atender, porque también, si bien, como tú bien dices, es la respuesta más fácil, también tiene un sustrato de realidad. O sea, igual hay tensiones que se generan por diferencias culturales, o también porque también hay ciertas costumbres incluso delictivas que están ingresando al país que la gente no estaban acostumbrada. Totalmente de acuerdo. Tampoco... Sí. No digo que no existe una variable que incluye esa situación, solo que es fácil. En la vida es fácil inculpar al distinto, al diferente, eso en todo orden de cosas, seamos chilenos o seamos mezclados. Te quiero llevar, Daniel, a ver una nota que trata sobre este mismo problema que se dio cuenta hoy día, donde una serie de venezolanos fueron sacados a través de Perú, expulsados del país, y los peruanos reaccionaron muy mal porque vieron que estaban acompañados por militares chilenos, estos venezolanos, y dijeron, perdón, pero ¿por qué tienen que hacerlos pasar por acá? Háganse cargo ustedes de la salida de los venezolanos como corresponda a Venezuela, pero ¿por qué tenemos que ser nosotros el territorio por el cual se pasa? Y esa situación puede repetirse varias veces en varias partes del mundo, así que veámosla en la nota que vemos a continuación. ¿La ciudad? Es una ciudad. Y caminamos hacia donde. Un reportaje emitido por la televisión peruana desató nuevamente tensiones diplomáticas entre Chile y el país vecino. La razón, la denuncia de un equipo periodístico que acompañó a un grupo de migrantes indocumentados, quienes fueron presuntamente guiados por militares y carabineros chilenos para dirigirse a Tacna, evadiendo todos los controles fronterizos. Pero si ven la luz, ustedes... pero dejen que se vayan. Muchas gracias, yo. Dios los bendiga y Dios los cuide. Tengan mucho cuidado con la policía peruana, con los militares peruanos. El reportaje desató las críticas inmediatas de autoridades peruanas, expresando la preocupación del gobierno a través de Cancillería y exigiéndole a Chile investigar una situación que, de ser cierta, sería muy grave. En su primera intervención, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió a desmentir total y absolutamente la denuncia, algo que fue matizado por la jefa de gabinete. Desmentir total y absolutamente esa información y afirmación que indica que funcionarios de la Fuerza Armada o de las policías podrían estar colaborando
al calado de migrantes. Hemos dicho lo mismo, eso no es una política del gobierno. Y si hay alguna situación de ese tipo, se tendrá que investigar, pero ambos estamos descartando que es una política del gobierno. Pero no solo la ministra Toá debió poner el foco de sus declaraciones en la investigación que ya instruyó el ejército chileno, también lo hicieron más tarde otros secretarios de Estado, incluyendo al subsecretario Monsalve, con el objetivo de calmar los ánimos con el gobierno peruano. Antes de salir a hablar o apresurarnos, queremos saber cómo ocurrieron los hechos. Es lo que corresponde en un ministerio, es lo que corresponde, lo que hemos conversado, además con el canciller, estamos en la misma línea. Según el reportaje, los supuestos uniformados chilenos marcaron el camino de los migrantes hacia Perú por rutas prohibidas y también habrían dado instrucciones sobre la mejor forma de esconderse y evadir el control de las patrullas. Cuando ocurre esta interceptación segunda, es donde yo veo que son del ejército. Es más, le pregunto, ¿ustedes son miembros del ejército? Porque ellos ya... Fue el momento en que ya estábamos conversando, ya nos habíamos identificado como periodistas. Fue el final, cuando el grupo ya se retira y nosotros nos quedamos con ellos. Algunas autoridades regionales de Perú calificaron la situación como un hecho que ensombrece las relaciones entre ambos países, mientras que en Chile hay quienes proponen la apertura de un corredor humanitario para descomprimir la situación que vive toda Latinoamérica. Lo que estamos planteando nosotros es un corredor humanitario que toma a todas estas personas que están en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, están trasladado directamente a Venezuela y que sea ejecutado y organizado por las Naciones Unidas para que esto pase. Que ellos los embarquen pues de un puerto de Arica, desde donde Antofagasta, y los embarquen pues hasta los puertos venezolanos, que lo lleven, que arreglen este problema, que no nos echen los problemas a nosotros. Fue el propio ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, quien aseguró que una forma de combatir la migración irregular es con una mayor coordinación entre los países de la región. Sin embargo, también reconoció que en términos de absorción de migrantes, la capacidad de Chile está agotada. Creo que sí, totalmente de acuerdo, no tenemos capacidad para recibir más migrantes. Tenemos que fortalecer mucho nuestra política en materia de migración, pero tenemos que entendernos una vez por todas en América del Sur respecto de qué posibilidades tiene cada uno de recibir migrantes. Esto, con toda seguridad, no es una política institucional ni de las Fuerzas Armadas ni de Carabineros. Por lo tanto, investigar está bien, pero de ahí hacer un problema diplomático de esto, a mí simplemente no me parece. Una acusación que abre un nuevo flanco en materia internacional para el gobierno chileno y que exige a través de distintas autoridades, tanto chilenas como peruanas, una mejor coordinación entre los países para resolver la situación de cientos de migrantes que se encuentran varados en la frontera entre Chile y Perú. Este tema, Daniel, va a seguir. Está puesto en prácticamente todos los países de América del Sur y ni hablar de lo que está pasando entre Estados Unidos y México y una serie de cosas más donde hay una cantidad de gente que está recorriendo la llegada a tratar de entrar a Estados Unidos. Pasa en Europa. El tema de la migración pasó a ser un estándar. Y por lo tanto, la solución individual me da a mí la impresión que quedó pero muy, muy fuera de foco. O se hace algo relativamente coordinado o no se puede hacer nada. O sea, esta nota aquí además muestra algo que también yo, me quedo con la respuesta de la ministra, que me sorprende de hecho que salga a defender, está bien, pues es su rol de ministra, pero, o sea, este gobierno ha tenido, por ejemplo, muchos problemas en realizar las reconducciones, que son cuando personas de origen venezolano cruzan por Bolivia, ellos no pueden devolverlas al país de origen porque los bolivianos no los reciben, lo cual te dice que ellos también, de cierta manera, y esto lo dicen informalmente personas de Cancillería, lo que están haciendo los bolivianos es, con estos ingresos masivos de venezolanos que quieren llegar a Chile porque hay más oportunidades laborales o más oportunidad económica, ellos también ayudan un poco a que su territorio sea simplemente un pasadizo para que lleguen a Chile y después los chilenos no puedan ejecutar las reconducciones cuando los sorprenden cruzando de manera ilegal. Básicamente, como esta gran masa de migrantes que sale de Venezuela producto de una crisis, las naciones están tratándolos casi como una pelota que se lo tiran de un lado para otro para no hacerse cargo, como el fierro caliente que nadie lo quiere tomar, y efectivamente yo creo que la solución va más en el lado multilateral o sea, de todas maneras hay que... Ahora, convengamos una cosa que ni nosotros, que antes teníamos bastantes más
conexiones en términos multilaterales en distintas organizaciones de América Latina, hoy día hay bien pocas que son efectivas, que efectivamente tratan este problema. Y están todas en conflicto entre ellas. Exactamente, están todas en conflicto. O algunas capturadas, secuestradas, como le llaman Claro. Sí, yo creo que de todas maneras sí hay que seguir avanzando en el tema por ejemplo, de proteger la frontera, sin duda. O sea, el hecho de que este es un fenómeno que es muy difícil de contener no quita el hecho que hay que modernizar, como también hay que modernizar varias cosas de la estructura del sistema de seguridad. Si queremos volver al tema de seguridad, a ver, claro, el tema de la frontera es uno de ellos. Pero hoy en día, atendiendo el problema de fondo, no solamente el tema de migración, sino el tema también de crimen organizado, es que el Estado está desbordado o no está actualizado a todo lo que necesita para poder establecerse frente a dinámicas y problemas que son del siglo XXI y seguimos teniendo una estructura del siglo XX. Por ejemplo, la Fiscalía, ¿cuántos años tiene de ejercicio en Chile? Más de 20. El 97 fue la primera. Sí, está en el gobierno del presidente Frey. Sí, el 97 de ser como al menos 25 años. ¿No se ha hecho una revisión exhaustiva del proceso? Yo sé que en el 2015 se hizo una ley para fortalecerla, que básicamente le inyectó más recursos y más fiscales para un poco mover el número excesivo de causas por fiscal que existen al año, que está alrededor de 1.800. Pero no se ha hecho esa revisión. Y quizás sería bueno, y este gobierno tiene la oportunidad, y en virtud de que se eligió un nuevo fiscal nacional, y yo me di el trabajo de escuchar todas las presentaciones, las postulaciones al cargo de fiscal nacional, y todos ellos tienen algo en común, que todos dijeron que la Fiscalía Nacional, la Fiscalía necesitaba algún tipo de reforma. Porque está en una estructura que es de hace 20 años para enfrentar delitos que son del siglo XXI. Por ejemplo, cada fiscalía regional tiene a veces criterios distintos para tratar crímenes similares y hay crímenes que no tienen por qué respetar también los límites regionales. También es absurdo. Y el otro también el tema, por ejemplo, de que siempre se habla en crimen organizado de no solamente atacar al soldado que te vende la papelina de droga en la esquina, sino también seguir el dinero. Y podemos hacer un ejercicio súper simple. El 2021 se incautaron alrededor de 3 toneladas, de 3 toneladas de cocaína. Esto traduciéndolo a monetario, siguiendo el mismo como secuencia lógica que ocupa la PDI, se traducen como alrededor de 150 millones de dólares. Solamente contabilizando aquella cocaína, que a todo esto el último informe de cocaína de las Naciones Unidas dijo que el puerto San Antonio era parte ya de la red de tráfico de cocaína a Europa y Estados Unidos. Pero bueno, solamente considerando la cocaína que se logró incautar en el 2021, tenemos 150 millones de dólares. Si somos muy conservadores y creemos que por cada gramo de cocaína hay 2 que no se incautan, al menos hay 300 millones de dólares dando vuelta. Nosotros podemos ver a través de los videos de música o las noticias cómo es la narcocultura. La narcocultura no es de gustos baratos. Esta plata no está debajo de un colchón. Esta plata puede estar guardada realmente en algunas cajas fuertes, pero en algún momento ingresa al sistema. Pasan por el sistema ¿Dónde están las capacidades financiero? Sí, exacto. Se compra un auto caro o se blanquea a través de negocios. ¿Hay herramientas para enfrentar el sistema financiero a través de estas cosas? Existe la UAF y existe el Servicio de Impuestos Internos. Pero ¿cuándo fue la última vez que vimos, pueden haber casos puntuales, pero ¿cuándo fue la última vez que vimos que se desbaratara un negocio de esta magnitud? O sea, ¿qué empresa no le gustaría tener 300 millones de dólares de utilidad al año? Eso es lo que estamos solamente contabilizando, con un cálculo muy conservador en una sola droga. Si a esto le sumamos todas las drogas y somos menos conservadores y creemos que por cada gramo en verdad hay 10 que nos incautan, las cifras son mucho mayores. Y aquí yo quiero tocar un punto de algunas ciertas amenazas latentes que están en el país. Ya hablamos un poco del populismo, que es una amenaza que puede surgir para cualquier lado. O sea, mucho se habla de Bukele, por ejemplo, pero Bukele la gente se olvida que fue 5 años militante de un partido de izquierda, del partido más de izquierda de El Salvador, como para que no crean que esto tiene como vecindario político. Y el otro es también el tema de la corrupción. Hoy en día nosotros tenemos un lujo que quizás tú, Fernando, te ha pasado que cuando tienes amigos de la región que vienen a Chile, tú tienes que darle la advertencia de, oye, no sobornes a Carabineros, porque en otros países de la región, no quiero nombrar nadie para no meterme en conflicto con nadie, es muy usual, o acá es muy poco usual, poder sacarse un parte, por ejemplo, con una coima. Hay casos de corrupción, por supuesto, que son los que vimos en Carabineros hace unos años atrás, que fueron atendidos y están en procesos judiciales. Y por supuesto hay un tema ahí que resolver. Pero hoy en día, si te pasan un parte, o sea, si tú intentas sobornar a ese carabinero, lo más probable es que te vas a ir detenido. Ok, pero si el crimen organizado, con las cifras que te nombro de dinero, sigue acrecentándose, sigue asentándose en el país, ¿qué pasa con cualquier funcionario, no solamente funcionarios de policía, sino cualquier funcionario del Estado, cuando ya la potencialidad de coima no vaya en los cientos de miles, sino en las decenas de millones?
¿Estamos preparados como Estado para poder frenar eso? ¿Qué va a pasar cuando alguien que esté fiscalizando algún plazo fronterizo en las fronteras llega un camión con droga y con un maletín de dinero? No digamos en todo caso, Daniel, que somos un país inmune a el delito financiero. O sea, no lo somos. Estamos llenos de cosas así, colusiones en grandes empresas, el financiamiento ilegal de la política, que lo miramos y lo tratamos así con una pestañita. Bueno, pasó en el caso de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y por cierto, todo el resto del mundo civil. Por lo tanto, no somos inmunes a ese tipo de situaciones. Y entiendo lo que tú estás diciendo, de que si es que la cosa se entra, va a haber gente que capitalice eso. Claro, y por ejemplo, tampoco no somos inmunes, nosotros también creíamos que éramos inmunes a estos casos de extrema violencia que veíamos en otros países asociados al narcotráfico. Y ya estamos viendo noticias macabras que nosotros estamos acostumbrados a ver solamente en diarios internacionales. Y pronto quizás vamos a empezar a ver cada vez más de este tipo de noticias. Creíamos que éramos inmunes, pero en verdad no somos tan inmunes como creemos y tenemos que adelantarnos a eso. Daniel, se nos me acabó el tiempo, te quiero agradecer. La investigación que ustedes hicieron una reciente que hicieron, ¿esa está disponible para? Sí, está disponible en la página web, está para descargar tema público de Libertad de Desarrollo, sí. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con Revolución.